Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a encantar. Prepárense para un vídeo que va a tocar sus corazones, porque vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente, en una historia que nos habla sobre el amor, los sentimientos y por supuesto, la magia de dos grandes estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a hablar sobre el primer amor de Hande Erçel, revelado por nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Imaginen la emoción, la intriga. ¿Cómo habrá sido ese primer amor? ¿Quién fue el afortunado? ¿Qué detalles nos reveló Kerem? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todo, absolutamente todo. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán ninguna de las noticias, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, dejen un like si les gusta este vídeo. Eso nos ayuda mucho. Empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la ficción como en la vida real, fue algo que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. Su química era innegable, la pasión que irradiaban era palpable y la conexión que tenían, bueno, era simplemente mágica. Y aunque ahora sus caminos han tomado rumbos distintos, la huella que dejaron en nuestros corazones y en la industria del entretenimiento es imborrable. La serie Love is in the Air en Kalkam los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos para millones de personas. Sus personajes Eda y Serkan enamoraron a la audiencia con sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, y sobre todo, con la increíble química que ambos actores lograron transmitir. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de su romance, sino de algo más íntimo y personal, el primer amor de Hande Erçel. Y es que gracias a una revelación de Kerem Bürsin, pudimos vislumbrar un poco más allá de la imagen pública de la actriz, y conocer a la Hande que se enamoró por primera vez, a la chica que sintió esas mariposas en el estómago, ese cosquilleo especial que solo el primer amor puede provocar. ¿Cómo sucedió esto? Pues bien, en una de las muchas entrevistas que Kerem Bürsin concedió después de su relación con Hande, el actor fue preguntado sobre diferentes aspectos de su vida y, por supuesto, sobre su experiencia con Hande. Las entrevistas con Kerem siempre son un deleite, ya que es conocido por su elocuencia, su inteligencia y su sinceridad. Siempre se muestra dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos, lo que lo convierte en un entrevistado muy interesante. En ese momento de la conversación, el entrevistador, astutamente, le preguntó sobre la visión que tenía Kerem sobre el primer amor de Hande. Y aquí es donde la magia sucedió. Kerem, con su característico carisma y sinceridad, no dudó en compartir algunas reflexiones sobre este tema tan delicado. Aunque no entró en detalles específicos sobre quién fue el primer amor de Hande, sí ofreció una perspectiva muy valiosa sobre cómo ella vivía y sentía el amor, sobre su forma de amar y de relacionarse. Kerem describió a Hande como una persona profundamente sensible, con un corazón enorme y una capacidad de amar incondicional. Él destacó la dulzura, la pureza y la entrega que ella demostraba en sus relaciones. Según Kerem, Hande se tomaba el amor muy en serio, lo vivía con intensidad y por supuesto con mucha ilusión. Es importante recordar que Kerem y Hande compartieron una relación muy especial, que comenzó en el set de grabación y que evolucionó hasta convertirse en un romance que cautivó a todos. Conocer sus impresiones sobre Hande incluso después de que sus caminos se separaron, es algo muy valioso. Imaginen la escena. Kerem, con una sonrisa en el rostro, hablando sobre la Hande que conocía. Hablaba de su vulnerabilidad, de su capacidad para conectar con las emociones de los demás, de su honestidad y de su transparencia. Era como si nos estuviera regalando un vistazo al alma de Hande, a esa parte de ella que la hacía tan especial y que la había convertido en la persona que es hoy. Nos transportaba a un territorio más allá de la fama y el glamour, mostrando a la Hande real, la persona detrás de la estrella. Kerem también compartió algunas ideas sobre lo que, según él, significaba el primer amor. Expresó que aunque el primer amor puede ser efímero, fugaz, a veces incluso doloroso, siempre deja una huella imborrable en la vida de una persona. Es una experiencia que nos forma, que nos enseña, que nos ayuda a crecer y a madurar. Es, en definitiva, una experiencia transformadora. El primer amor, ese sentimiento intenso e inexperto, es una escuela de vida.
Nos enseña sobre la alegría, la tristeza, el compromiso, la decepción y sobre todo, sobre nosotros mismos. Es importante señalar que Kerem, con su respeto y discreción, no reveló nombres ni detalles específicos sobre la persona que ocupó ese lugar especial en el corazón de Hande. Se limitó a hablar de sus sentimientos, de su forma de amar y de su personalidad. Y eso, a mi parecer, fue algo muy noble de su parte. Demostró un gran cariño y respeto hacia Hande y protegió su intimidad. Es admirable que, a pesar de haber compartido una relación sentimental, Kerem se mantuviera fiel a la privacidad de Hande, respetando su pasado y sus experiencias. Esta actitud habla muy bien de él, demostrando su madurez y consideración. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Hande Erçel es una persona que se entrega por completo en sus relaciones. Que es alguien que ama con intensidad, con pasión y con mucha sinceridad. Que es alguien que valora la conexión emocional y que busca una conexión profunda con la persona que ama. Esta entrega total en el amor es algo que se puede apreciar en su trabajo, en su relación con sus fans y en la forma en que se relaciona con el mundo. En segundo lugar, que el primer amor, aunque sea una experiencia personal y privada, es algo que nos define y que nos acompaña a lo largo de la vida. Es una parte de nosotros que nos recuerda nuestra capacidad de amar, de sentir y de conectar con los demás. El primer amor es un espejo que refleja nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestros sueños. Y por último, que Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso y carismático, es una persona con una gran sensibilidad y con una profunda comprensión de las emociones humanas. Su testimonio sobre Hande nos regaló una visión más humana y cercana de la actriz, y nos permitió conocerla un poco más allá de la fama y el glamour. Su capacidad para expresar sus sentimientos con honestidad y empatía es algo que lo caracteriza. Ahora bien, aunque Kerem no reveló el nombre de la persona que ocupó ese lugar especial en el corazón de Hande, la curiosidad nos puede. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo habrá sido esa historia de amor? ¿Qué habrá significado para Hande? Y sinceramente la imaginación vuela, y podemos especular con distintas posibilidades. Quizás fue un amor de adolescencia, un compañero de escuela, un amigo cercano, o tal vez, alguien que la marcó para siempre. Tal vez incluso fue una experiencia que la impulsó a ser la persona que es hoy, una mujer fuerte, talentosa y exitosa. Lo importante es que a través de las palabras de Kerem, pudimos sentir un poco de esa magia, de esa emoción, de esa pureza que acompaña al primer amor. Y eso, amigos, es algo que nos llena de alegría y que nos hace creer en el poder del amor, en todas sus formas. Nos recuerda que a pesar de los altibajos de la vida, el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer y a ser mejores personas. Imaginemos un poco más sobre ese primer amor. Tal vez fue un verano, una canción, un secreto compartido. Tal vez fue un encuentro fortuito en un café, una mirada que lo cambió todo. El primer amor es como una pintura, llena de colores vibrantes y trazos imperfectos, pero que al final, crea una obra de arte única e irrepetible. La vida de Hande Erçel, como la de cualquier persona, está llena de experiencias que la han forjado. Desde su infancia en Balıkesir, hasta su ascenso a la fama, Hande ha demostrado ser una persona resiliente y talentosa. Su primer amor, aunque privado, seguramente fue un capítulo importante en su historia personal, uno que le ayudó a definir su camino. Su carrera profesional es impresionante. Ha protagonizado exitosas series de televisión, ha trabajado como modelo y ha sido imagen de importantes marcas. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Sin embargo, más allá de la fama y el éxito, es importante recordar la Hande persona, la que se enamora, la que siente, la que ríe y la que llora. Kerem Bürsin, por su parte, también ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su talento, su profesionalismo y su personalidad lo han convertido en un ícono. Ambos, Hande y Kerem, han demostrado ser mucho más que simples actores, son personas que inspiran, que conectan con su público y que dejan una marca positiva en el mundo. En este vídeo, hemos podido apreciar la nobleza de Kerem al compartir sus pensamientos sobre Hande, sin revelar detalles íntimos. Su testimonio nos ha permitido conocer a la actriz desde una perspectiva más humana, más cercana, más real. Nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con historias y con sueños. Así que, amigos, después de todo este recorrido, ¿qué podemos concluir? En resumen, hoy exploramos la revelación de Kerem Bürsin sobre el primer amor de Hande Erçel.
Aprendimos sobre la profunda sensibilidad de Ande, su manera de amar y la importancia del primer amor en la vida de una persona. Vimos cómo a través de las palabras de Kerem P. pudimos apreciar un lado más humano y cercano de la actriz, descubriendo su capacidad de entrega y su corazón noble. Nos adentramos en la magia del primer amor, esa experiencia transformadora que nos marca para siempre. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me emociona compartir estas historias con ustedes y espero que se hayan sentido tan conmovidos como yo. La vida de las celebridades es un constante vaivén de emociones, y conocer estas historias íntimas nos permite conectar con ellos de una manera más profunda. Nos hace sentir que a pesar de la distancia, son personas como nosotros, con alegrías, tristezas y por supuesto, amores. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué les inspiró? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué opinan sobre el primer amor? ¿Creen que es una experiencia transformadora? Compartan sus pensamientos, quiero leer sus historias. ¿Quién creen que pudo ser el primer amor de Ande? ¿Se imaginan cómo fue esa historia? Cuéntenme sus especulaciones. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.